La noche del 24 de diciembre siempre había sido tranquila en el pueblo. Vivo en una zona de montaña donde no pasa casi nada, y la Navidad se siente más como una obligación que como una celebración real. Ese año, sin embargo, todo empezó de una forma extraña desde temprano. La nieve cayó antes de lo habitual y las rutas quedaron prácticamente vacías. Yo trabajaba como guardia de seguridad para una empresa que cuidaba casas de veraneo, la mayoría abandonadas durante el invierno. Me asignaron el turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana, completamente solo. Recuerdo que antes de salir, mi madre me dijo algo que me dejó incómodo. Si escuchas ruidos raros en el bosque, no salgas, me advirtió. No era normal que ella dijera cosas así. Cuando le pregunté por qué, evitó mirarme y solo respondió que había escuchado historias viejas, cuentos de antes. No insistí. Me subí a la camioneta y manejé hasta la primera casa que tenía que vigilar. El lugar estaba rodeado de árboles altos, tan juntos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. No había decoración navideña, ni luces, ni señales de vida. Solo el crujido constante de la nieve bajo mis botas cada vez que bajaba a revisar el perímetro. A eso de las 11:30, mientras estaba dentro de la garita revisando las cámaras, escuché algo que no encajaba. No era viento. Tampoco era un animal común. Era un sonido metálico, como cadenas arrastrándose lentamente entre los árboles. Apagué la radio para escuchar mejor. El sonido se detuvo por unos segundos, y después volvió, más cerca. Me asomé por la ventana, apuntando con la linterna hacia el bosque. No vi nada, pero tuve una sensación horrible, como si alguien, o algo, estuviera parado justo fuera del alcance de la luz, observándome. En ese momento, una de las cámaras exteriores empezó a fallar. La imagen se llenó de interferencia, pero antes de perderse por completo, juraría haber visto una silueta oscura moviéndose detrás de la casa. Intenté convencerme de que era mi imaginación. La Navidad, el silencio, el cansancio, todo eso juega malas pasadas. Salí igual, porque era mi trabajo. Caminé bordeando la casa, con la linterna temblándome en la mano. Cada paso se sentía pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Entonces lo escuché claramente, una respiración profunda, forzada, demasiado grave para ser humana, saliendo desde algún punto del bosque. Me quedé quieto. No quise girar la cabeza. Sentí un olor fuerte, una mezcla de humedad, tierra y algo parecido a pelo mojado. El sonido de las cadenas volvió, ahora acompañado por un golpeteo seco, como si algo pesado caminara erguido, sin apuro. Cuando finalmente reuní el valor para apuntar la linterna hacia los árboles, la luz reveló marcas en la nieve, huellas grandes, irregulares, que no se parecían a las de ningún animal que conociera, y parecían dirigirse directamente hacia mí. Retrocedí despacio, sin dejar de apuntar la linterna al suelo. Las huellas se marcaban cada vez más profundas, como si lo que las hubiera dejado cargara un peso antinatural. No había arrastre, no había tropiezos, cada marca estaba bien definida, deliberada. Cuando levanté la vista, el bosque parecía más cerrado que antes, como si las sombras se hubieran juntado para bloquear cualquier salida. El sonido de la respiración volvió, ahora claramente detrás de mí. Corrí. No recuerdo haber pensado en nada más que en llegar a la garita. Resbalé 2 veces, casi caigo de cara en la nieve, pero seguí avanzando hasta que cerré la puerta de un golpe y puse el seguro. Me apoyé contra la pared, jadeando, con el corazón golpeándome en los oídos. Durante unos segundos solo hubo silencio. Pensé que tal vez había exagerado, que el miedo me había hecho imaginar cosas. Entonces algo golpeó la pared exterior. No fue un golpe fuerte, fue lento, pesado, como si alguien estuviera probando el material con curiosidad. Después otro golpe, un poco más arriba. La estructura vibró. Miré las cámaras con desesperación, pero todas mostraban estática, excepto una. La cámara trasera funcionaba a medias, y en la imagen borrosa se veía una figura enorme parada junto a la pared. Era demasiado alta, con la espalda encorvada y unas extremidades desproporcionadamente largas. De su cintura colgaban algo que se movía y brillaba apenas, cadenas. La figura inclinó la cabeza hacia la cámara, como si supiera exactamente dónde estaba. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la nieve.
De pronto, escuché un sonido que jamás voy a olvidar, una risa baja, áspera, como si alguien hubiera llenado sus pulmones de grava y aire helado. Después, unos golpes suaves en la puerta. No eran violentos. Eran educados. Pacientes. Sé que estás ahí, dijo una voz grave, distorsionada, con un acento extraño. Siempre se esconden. Me tapé la boca para no hacer ruido. No respondí. Los golpes continuaron, 1, 2, 3, hasta que se detuvieron. La cámara mostró cómo la figura se alejaba lentamente hacia el bosque. Me quedé despierto el resto de la noche, sin moverme, sin atreverme a salir ni a mirar por la ventana. Cuando amaneció y llegó el relevo, salí corriendo sin explicar nada. Nunca volví a aceptar turnos en Navidad. Años después, hablando con un anciano del pueblo, le conté lo que vi. Él no se sorprendió. Solo bajó la voz y me dijo que antes, cuando los chicos se portaban mal, los padres no hablaban de castigos normales. Hablaban de algo que caminaba entre los árboles en Nochebuena, arrastrando cadenas, buscando a los que se escondían. Y lo peor no es que exista. Lo peor es que sabe esperar. Trabajé casi 5 años como repartidor para una empresa de paquetería. Diciembre siempre era un infierno, jornadas eternas, rutas mal armadas, clientes apurados y calles llenas de nieve. Ese 23 de diciembre me asignaron una zona rural que normalmente no cubríamos, pero varios repartidores se habían enfermado y no había opción. Eran pueblos pequeños, casas separadas por kilómetros de bosque y caminos secundarios que apenas figuraban en el GPS. Desde la primera entrega algo se sintió mal. Varias casas tenían las luces apagadas, sin árboles de Navidad, sin adornos, como si nadie celebrara nada. En más de una puerta encontré paquetes viejos, cubiertos de nieve, intactos, como si nadie hubiera salido a recogerlos en días. En una de las paradas, una mujer mayor me miró con una mezcla de alivio y miedo cuando le entregué la caja. Antes de cerrar la puerta, me preguntó qué hora era. Cuando le respondí, murmuró, todavía falta, y cerró de golpe. El último paquete del día no figuraba bien en el sistema. No tenía nombre, solo una dirección escrita a mano y una advertencia del supervisor, entregar sí o sí antes de medianoche. La dirección me llevó por un camino de tierra que se adentraba en el bosque. El GPS dejó de funcionar a los pocos minutos. Solo seguí las indicaciones escritas y las marcas de neumáticos viejos en la nieve. No había señal, ni luces, ni sonido alguno, salvo el motor de la camioneta. Llegué a una casa aislada, de madera oscura, con el techo cubierto de nieve y una única luz encendida en el interior. No había decoraciones, pero sí algo raro colgado en la puerta, un manojo de ramas secas atadas con una cuerda, como una especie de amuleto. Tomé el paquete y bajé. El silencio era tan profundo que me zumbaban los oídos. Toqué la puerta una vez. Nada. Toqué de nuevo. Escuché pasos del otro lado, lentos, arrastrados. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Un hombre muy alto me observó desde la oscuridad. No parecía viejo, pero su rostro estaba lleno de marcas, como cicatrices antiguas. Me preguntó si traía el encargo. Le extendí el paquete. Cuando lo tomó, noté que la caja estaba tibia, como si hubiera estado cerca de una estufa o de un cuerpo. Antes de cerrar, el hombre me dijo algo que todavía me da escalofríos: llegaste justo a tiempo. Si no, hubiera salido yo a buscarlo. Cuando regresé a la camioneta, vi huellas alrededor. No eran mías. Eran muchas, rodeando el vehículo, marcadas profundamente en la nieve. Huellas descalzas, grandes, que se alejaban hacia el bosque en todas direcciones. Me subí rápido y arranqué sin mirar atrás. Mientras manejaba, la radio se encendió sola por unos segundos. Entre la estática, una voz infantil cantaba un villancico, pero cambiaba la letra, hablando de regalos que gritaban y de casas donde nadie volvía a abrir la puerta. Esa noche pensé que solo había sido estrés. Hasta que, al día siguiente, revisé el sistema de entregas. Ese paquete nunca había existido. Y la dirección no figuraba en ningún mapa. Intenté denunciarlo en la empresa, pero nadie me tomó en serio.
El supervisor revisó mi historial y me aseguró que esa ruta no estaba asignada a nadie ese día. Insistió en que debía haberme confundido, que quizá tomé un desvío por error. Cuando le mencioné la advertencia de entregar sí o sí antes de medianoche, frunció el ceño y me dijo que esa clase de notas ya no se usaban desde hacía años. Me pidió que dejara el tema ahí. No pude. Volví a esa zona 2 días después, ya fuera de turno. Quería comprobar que la casa existía de verdad. Tomé el mismo camino, conté las curvas, seguí cada referencia que recordaba. El bosque estaba igual de cerrado, igual de silencioso. Pero la casa no estaba. Donde recordaba haber estacionado la camioneta solo había un claro vacío, cubierto de nieve virgen. Ninguna marca de ruedas. Ninguna huella. Nada colgado de los árboles. Era como si nunca hubiera habido nada allí. Cuando me estaba yendo, noté algo en el borde del camino, ramas secas atadas con cuerda, iguales a las que vi en la puerta. Había varias, colgadas a intervalos regulares entre los árboles, formando una especie de sendero. Me bajé sin saber por qué y seguí uno de esos senderos unos metros. El aire se volvió más frío, más pesado. Entonces los escuché. Susurros. No venían de un solo lugar. Eran voces superpuestas, graves y agudas, adultas y infantiles, repitiendo la misma frase una y otra vez: no llegó a tiempo, no llegó a tiempo. Sentí un golpe seco detrás de mí y me di vuelta. Una figura enorme se recortaba entre los árboles, apenas visible. No distinguí su rostro, pero sí sus piernas largas, su postura encorvada, y el sonido inconfundible de algo metálico chocando entre sí. Corrí hasta la camioneta y no frené hasta llegar al pueblo. Esa noche busqué información. Encontré referencias viejas, casi borradas, sobre grupos aislados que hacían entregas en Navidad. No regalos. Sacrificios. Se decía que dejaban marcas para proteger sus casas, y que cuando algo no llegaba a tiempo, alguien salía del bosque a cobrar la deuda. Nadie lo llamaba por su nombre. Solo hablaban de el que reparte castigos. Desde entonces, cada diciembre pido vacaciones. Y aún así, a veces encuentro cajas frente a mi puerta. No tienen remitente. Están tibias al tacto. Nunca las abro. Porque siempre aparecen antes de medianoche, y sé que no son para mí. Siempre pasé la Navidad trabajando. Soy enfermero y, en los hospitales públicos, las fiestas no significan nada, el turno se cumple igual. Aquella Nochebuena me asignaron el ala vieja del hospital, una zona que oficialmente estaba en remodelación, pero que en la práctica se usaba para pacientes que no tenían familia o que nadie iba a visitar. Eran pasillos largos, mal iluminados, con adornos navideños viejos colgados más por costumbre que por alegría. Desde que entré, noté algo raro. Varias habitaciones figuraban como vacías en el sistema, pero las camas estaban desordenadas, como si alguien se hubiera levantado hacía poco. En una de ellas encontré un gorro de Papá Noel tirado en el piso, húmedo, con manchas oscuras que no quise analizar demasiado. El silencio era incómodo, interrumpido solo por el pitido lejano de algún monitor. Cerca de las 10 de la noche, una paciente anciana me tomó del brazo con una fuerza sorprendente. Me miró fijo y me preguntó si ya había pasado el hombre de las campanas. Pensé que estaba desorientada, así que intenté tranquilizarla, pero empezó a llorar. Me dijo que cuando sonaban las campanas, alguien se llevaba a los que estaban solos. Antes de que pudiera preguntarle más, se quedó dormida de golpe, como si se hubiera apagado. A las 11:15 escuché el primer sonido metálico. Venía del fondo del pasillo, donde las luces no funcionaban bien. Era un tintineo suave, rítmico, como campanas pequeñas chocando entre sí. Pensé que algún familiar habría entrado por error o que alguien estaba haciendo una broma de mal gusto. Tomé la linterna y avancé. Cada paso hacía eco, y el sonido se volvía más claro, más cercano. Al doblar una esquina, vi una sombra proyectada contra la pared. No parecía humana. Era demasiado alta y se movía de forma irregular, como si cargara peso o arrastrara algo. El tintineo se detuvo de repente. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. En ese instante, una de las puertas de las habitaciones se abrió sola,
con un chirrido largo y lento. Desde adentro, una voz débil llamó mi nombre. Yo no recordaba haberle dicho mi nombre a ningún paciente. Entré con cautela. La habitación estaba vacía. La cama seguía caliente, las sábanas revueltas, pero no había nadie. En el piso, justo debajo de la cama, encontré marcas profundas, como si algo con garras hubiera sido arrastrado hacia afuera. Cuando salí al pasillo, el sonido de las campanas volvió, esta vez mucho más cerca, casi detrás de mí. Me giré de golpe, con la linterna temblándome en la mano. El pasillo estaba vacío, pero el sonido seguía ahí, moviéndose lentamente, como si algo caminara sin apuro, seguro de que no había dónde escapar. Las luces parpadearon una vez, dos, y luego varias se apagaron al mismo tiempo, dejando sectores enteros del ala en penumbra. El sistema eléctrico del hospital era viejo, pero nunca había visto un fallo así. Corrí hasta el puesto de enfermería para llamar a seguridad. El teléfono estaba muerto. La radio tampoco funcionaba, solo devolvía una estática espesa, atravesada de vez en cuando por un tintineo metálico que no debería estar ahí. En la pantalla del sistema aparecieron alertas, varias habitaciones marcadas como alta voluntaria. Sabía que eso era imposible. Nadie podía irse sin pasar por recepción, y menos pacientes en ese estado. Volví al pasillo principal. Una camilla estaba atravesada en medio del camino, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Sobre el colchón había una manta roja, vieja, bordada con símbolos que no reconocí. Debajo, algo se movía lentamente, haciendo vibrar el metal. El sonido de las campanas ahora era ensordecedor. Sentí un olor fuerte, animal, mezclado con desinfectante. La manta cayó al piso. Lo que vi debajo no era un paciente. Era una figura encorvada, cubierta de pelo oscuro y apelmazado, con extremidades demasiado largas para un cuerpo humano. De su cuello colgaban varias campanas oxidadas, atadas con alambre quirúrgico. Levantó la cabeza y me miró. Sus ojos reflejaron la luz de la linterna con un brillo opaco, sin vida. Sonrió, mostrando dientes irregulares, amarillentos. Los que no esperan a nadie, dijo con una voz grave y húmeda, no se quedan. Di un paso atrás y choqué con algo. Al girarme, vi varias puertas abiertas al mismo tiempo. Las camas estaban vacías. Todas. El sonido de las campanas se mezcló con gemidos lejanos, como si vinieran desde debajo del edificio. La criatura avanzó un paso hacia mí y sentí como el aire se volvía pesado, irrespirable. No recuerdo cómo salí corriendo. Solo sé que crucé el ala nueva del hospital y me encerré en un baño hasta que amaneció. Cuando llegó el turno siguiente, nadie mencionó nada extraño. Las habitaciones del ala vieja figuraban oficialmente cerradas. Ningún paciente desaparecido. Ningún registro irregular. Pero desde esa Navidad, cada vez que trabajo de noche y escucho campanas a lo lejos, reviso las camas una y otra vez. Porque aprendí algo esa noche, en Navidad, en los lugares donde nadie va a buscarte, alguien más lo hace. El 25 de diciembre del año pasado acepté un turno extra como operador de emergencias. La mayoría de mis compañeros había pedido licencia, así que el centro estaba casi vacío. 3 filas de escritorios apagados, luces bajas y ese silencio raro que solo existe cuando la ciudad duerme. Afuera, la Navidad parecía suspendida en el tiempo, calles vacías, fuegos artificiales lejanos y una calma que resultaba inquietante. Las primeras horas fueron normales. Llamadas por discusiones familiares, accidentes menores, gente borracha. Nada fuera de lo común. A las 2:17 de la madrugada entró una llamada que no figuró en el sistema. No apareció número, ni ubicación, ni identificación. Solo un pitido largo y luego una respiración del otro lado. Pensé que era una broma o una falla técnica. ¿Emergencias? ¿Cuál es su situación?, dije. Tardó varios segundos en responder. Cuando lo hizo, la voz era baja, áspera, como si hablara muy cerca del micrófono. Ya está en la casa, dijo. Llegó antes de que terminara la noche. Le pedí que se identificara, que me diera una dirección. Escuché un sonido de fondo que me heló la sangre, un arrastre lento, acompañado por un tintineo metálico suave, constante.
Campanas. El operador del puesto de al lado levantó la cabeza y me miró, él también las escuchaba a través de mis auriculares. ¿Hay alguien con usted? Pregunté. No por mucho tiempo, respondió la voz. Se portaron mal este año. La llamada se cortó sola. Intenté rastrearla, pero el sistema no devolvió nada. Era como si nunca hubiera entrado. A los pocos minutos, otra llamada sin identificación. Esta vez una mujer llorando. Decía que algo estaba caminando por el techo, que escuchaba pasos pesados y cadenas. Le pedí que saliera de la casa, que buscara un lugar seguro. Ella empezó a rezar en voz baja y luego gritó. El sonido se cortó de golpe. Las llamadas comenzaron a acumularse. Todas sin número. Todas desde distintos puntos de la ciudad. En todas se escuchaban campanas, respiraciones profundas, golpes lentos en puertas o paredes. Algunos decían ver una sombra enorme con cuernos recortándose contra las luces del árbol de Navidad. Otros solo lloraban y pedían que alguien llegara antes de que, lo que venía, entrara. Mandamos patrullas. Ninguna encontró nada. Casas cerradas. Luces apagadas. Familias durmiendo. Sin señales de intrusión. Sin embargo, las llamadas seguían entrando, incluso desde direcciones donde ya habíamos enviado móviles. A las 4:03, recibí la última llamada. Esta vez, la voz era infantil. ¿Vos también estás solo? Me preguntó. No supe qué responder. En el fondo de la línea, el sonido de campanas era ensordecedor. Y, por primera vez, lo escuché también fuera de los auriculares, resonando en algún punto del edificio. Miré alrededor, intentando ubicar de dónde venía el sonido. El centro de emergencias estaba vacío. Mi compañero ya no estaba en su puesto. No escuché puertas, ni pasos, ni el ascensor. Solo las campanas, cada vez más claras, más cercanas, marcando un ritmo lento y seguro. La voz infantil seguía en la línea, respirando. «¿Hola?» dije. «Decime dónde estás». «En casa», respondió. «Pero ya no importa. Él vino por mis papás, y ahora viene por mí». La llamada se llenó de un ruido seco, como algo pesado golpeando madera. Después, silencio. La línea quedó abierta unos segundos más y se cortó. Me levanté para avisar al supervisor, pero cuando giré hacia el pasillo, lo vi. Estaba al fondo, donde la iluminación no llegaba bien. Era enorme, mucho más alto que cualquier persona, con las piernas arqueadas y el torso inclinado hacia adelante. Su silueta se recortaba contra la luz de emergencia, cuernos largos, retorcidos, y una figura cubierta de pelo oscuro. De su cuerpo colgaban cadenas y campanas oxidadas que tintineaban con cada mínimo movimiento. El aire a su alrededor parecía vibrar. Me quedé paralizado. No sentí miedo al principio, sino una certeza absoluta de que ya era tarde para hacer cualquier cosa. La criatura avanzó un paso. El sonido de las campanas retumbó en las paredes. Cada monitor del centro se encendió al mismo tiempo, mostrando llamadas entrantes, cientos, todas sin datos, todas parpadeando. «Los que escuchan», dijo con una voz grave, profunda, que no parecía salir de una boca, «ya están marcados». Quise correr, pero las piernas no me respondían. En las pantallas comenzaron a reproducirse audios, llantos, rezos, golpes en puertas, voces pidiendo ayuda. Todas superpuestas. Todas reales. La figura alzó una de sus manos enormes y señaló hacia mí. «Vos estabas despierto», continuó. «Vos atendiste». Las luces se apagaron de golpe. Las campanas sonaron una última vez, justo detrás de mí. Desperté en una ambulancia, frente al edificio. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en mi puesto, solo, con los auriculares puestos. Ninguna cámara mostró a nadie más dentro. No hubo reportes esa noche. Oficialmente, fue un turno tranquilo. Renuncié a la semana siguiente. Pero cada Navidad, exactamente a las 2:17 de la madrugada, mi teléfono vibra. No entra ninguna llamada. No suena. Solo vibra,
y, muy bajito, desde ningún lugar en particular, vuelvo a escuchar campanas. Si llegaste hasta acá, quiero que pienses en algo antes de cerrar este video. Todas estas historias ocurrieron en Navidad. No en lugares abandonados, ni en noches cualquiera. Pasaron en casas habitadas, hospitales, pueblos tranquilos, mientras la mayoría celebraba, dormía o creía estar a salvo. Dicen que en estas fechas no todo viene a traer regalos. Hay cosas que caminan cuando el ruido baja, cuando las luces se apagan y cuando alguien se queda solo. Cosas que no golpean con apuro, porque saben que la noche es larga, y que siempre hay alguien despierto. Ahora te pregunto a vos. ¿Alguna vez escuchaste ruidos extraños en Navidad? ¿Campanas, golpes, pasos en el techo, o una presencia que no supiste explicar? Recuerda dejar tu like, y suscribirte para más relatos como este. Nos vemos en otra edición de Susurros del Más Allá. Buenas noches.